La brecha del comportamiento. El experimento mental. Imagina a dos personas, Andrés y Beatriz. Ambos tienen exactamente la misma inversión inicial, la misma estrategia y operan en el mismo mercado. Tienen acceso a la misma información y a las mismas herramientas. 10 años después, sus realidades son opuestas. Andrés ha multiplicado su capital de forma exponencial. Beatriz, por el contrario, ha perdido gran parte de sus ahorros y vive con el remordimiento de haberlo intentado. ¿Qué falló? Si el mercado fue el mismo para ambos, la lógica nos dice que el resultado debería ser idéntico. Pero en las inversiones, *1 más 1 no siempre es 2. No fue la economía, no fue un cisne negro y no fue mala suerte. Fue algo mucho más invisible, persistente y poderoso, su comportamiento. El factor Crosby. Como bien señala el psicólogo financiero Daniel Crosby, el mayor enemigo del inversionista no es la volatilidad de la bolsa, ni las tasas de interés, ni la inflación. El mayor enemigo es el espejo. Nuestros cerebros están diseñados para la supervivencia en la sabana, no para el trading en el siglo XXI. Estamos programados para huir del peligro y buscar refugio en la manada. En la prehistoria, eso nos mantenía vivos, en Wall Street, eso nos lleva a la quiebra. La brecha del comportamiento es esa distancia trágica entre lo que el mercado rinde y lo que el inversionista realmente se lleva al bolsillo. Los villanos de la mente. ¿Por qué Beatriz perdió dinero? Probablemente fue víctima de los 3 jinetes del apocalipsis financiero. 1. El miedo. Vendió cuando el mercado cayó un 20%, transformando una pérdida temporal en papel en una pérdida real y definitiva. 2. La euforia. Compró cuando todos hablaban de una inversión segura, entrando justo en el pico de la burbuja. 3. El exceso de confianza. Creyó que podía ganarle al sistema operando constantemente, cuando lo que el mercado premiaba era la inactividad. Mientras Beatriz reaccionaba a cada noticia, Andrés entendía que su plan era más importante que sus emociones. La tesis central. Invertir no es un juego de números, es un juego de temperamento. Puedes tener un doctorado en finanzas, pero si no tienes control sobre tu sistema límbico, tu conocimiento es irrelevante. En este video/presentación, vamos a desglosar cómo dominar esa mente que intenta sabotearte. Porque al final del día, la riqueza no se construye con algoritmos complejos, sino con la capacidad de mantener la calma cuando el resto del mundo está entrando en pánico. Bienvenidos a la psicología del dinero. El mito del inversionista racional. La trampa de la inteligencia. Existe una creencia peligrosa y muy extendida, que para ser un gran inversionista necesitas ser una especie de genio matemático o un analista de datos incansable. Nos han vendido la imagen del experto que vive rodeado de 8 pantallas, devorando balances financieros y encontrando el hilo negro de la economía. Pensamos que invertir es un proceso puramente lógico, casi clínico. Pero aquí está la cruda realidad, el mercado está lleno de personas brillantes que terminan en la quiebra. Si el éxito financiero fuera una cuestión de coeficiente intelectual, los profesores de matemáticas serían los más ricos del mundo, y rara vez lo son. ¿Por qué? Porque puedes tener un mapa perfecto, pero si tus manos tiemblan, nunca llegarás al destino. El mercado no es una máquina. Tendemos a visualizar el mercado como un software, una serie de algoritmos que procesan noticias y precios de forma eficiente. Pero los mercados no son computadoras, son, en esencia, conversaciones gigantescas entre seres humanos. Y los seres humanos somos biológicamente imperfectos. No venimos de fábrica con un manual de economía, venimos con un sistema límbico que reacciona a la velocidad de la luz. Detrás de cada vela roja en un gráfico no hay un error de software, hay miles de personas sintiendo un nudo en el estómago. Detrás de cada subida parabólica, hay miles de personas sintiendo la euforia de que esta vez es diferente. La tormenta de los sesgos. Incluso el inversionista más educado tiene puntos ciegos. Es lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos. Sesgo de recencia.
creemos que porque el mercado subió ayer, subirá hoy. Aversión a la pérdida. El dolor de perder $100 es 2 veces más fuerte que la alegría de ganar esos mismos $100. Efecto manada, la necesidad instintiva de hacer lo que todos hacen para no sentirnos excluidos. Estos impulsos no se borran con un título universitario. Están ahí, esperando el momento de mayor estrés para secuestrar nuestra corteza prefrontal y hacernos presionar el botón de vender en el peor momento posible. La diferencia entre saber y hacer. Saber qué hacer es fácil. Lo sabemos todos, compra barato y vende caro. Es la lógica más simple del mundo. Pero hacerlo es una historia distinta. Hacerlo significa comprar cuando hay sangre en las calles y todos tus amigos te dicen que estás loco. Hacerlo significa no comprar cuando todos están celebrando ganancias fáciles. El error enorme no suele ser un error de cálculo, es un error de carácter. No fallamos porque no sepamos qué hacer, fallamos porque, en el calor del momento, nuestras emociones toman el control del volante y nosotros nos convertimos en simples pasajeros de nuestro propio desastre. Los 4 jinetes del desastre financiero. El ego, la ilusión del control. El primer enemigo es el ego. En el mundo de las inversiones, el ego se disfraza de exceso de confianza. Es esa voz interna que te dice que eres más listo que el promedio, que tú sí puedes predecir cuál será la próxima gran acción o cuándo va a caer el mercado. El ego nos hace creer que tenemos información privilegiada o una intuición especial. Nos lleva a concentrar todo nuestro dinero en una sola apuesta porque estamos seguros. Pero el mercado no tiene sentimientos y no le importa tu opinión. Como dice Crosby, el ego es el responsable de que ignoremos los datos cuando contradicen lo que queremos creer. La humildad es, irónicamente, una de las herramientas más rentables que un inversionista puede poseer. El conservadurismo, el miedo al cambio. El segundo enemigo es el conservadurismo, pero no en el sentido político, sino cognitivo. Es nuestra tendencia natural a preferir lo que ya conocemos y a mantenernos en nuestra zona de confort, incluso cuando es perjudicial. Esto se manifiesta cuando invertimos solo en empresas de nuestro país porque nos dan confianza, aunque la economía local esté estancada. O cuando nos aferramos a una mala inversión simplemente porque ya llevamos tiempo con ella. Es la inercia mental. El conservadurismo nos impide diversificar y nos mantiene atados a estrategias obsoletas por el simple miedo a admitir que el mundo ha cambiado. La atención, el ruido del momento. El tercer enemigo es la atención. Vivimos en la era de la sobreinformación. Estamos bombardeados por titulares alarmistas, noticieros financieros y gurús en redes sociales que gritan que el fin del mundo está cerca o que hay una oportunidad única que no puedes dejar pasar. Nuestro cerebro está diseñado para prestar atención a lo más ruidoso, a lo más reciente, a lo más escandaloso. Pero en las inversiones, lo que es noticia hoy, rara vez es importante a largo plazo. La atención nos hace reaccionar a la volatilidad diaria, olvidando que el éxito se construye en años, no en minutos. Si estás mirando el precio de tu portafolio cada 5 minutos, ya has perdido la batalla contra este enemigo. La emoción, el volante secuestrado. Finalmente, el enemigo más visceral, la emoción. Mientras que los otros 3 son filtros mentales, la emoción es una reacción química. Es el pánico que sientes cuando ves los números en rojo y la euforia que te invade cuando todo sube. La emoción es la que nos hace comprar caro por envidia, ver que el vecino está ganando dinero y vender barato por terror. Es la fuerza que anula cualquier plan lógico que hayamos escrito en papel. Dominar la emoción no significa dejar de sentir, eso es imposible, significa aprender a actuar a pesar de lo que sentimos. Comprender estas 4 fuerzas no solo te hace un mejor inversionista, te da una ventaja injusta sobre el resto de la humanidad que sigue operando en piloto automático. El ego, la trampa de la superioridad. La paradoja de la inteligencia. El primer enemigo, y quizás el más insidioso, es el ego. Existe un fenómeno psicológico llamado efecto de sobreconfianza.
En estudios realizados, más del 80% de los conductores creen que conducen mejor que el promedio, lo cual es estadísticamente imposible. En las finanzas, esta cifra es aún mayor. El ego nos susurra al oído que nosotros somos la excepción a la regla. Nos hace creer que, aunque el 90% de los inversionistas individuales pierden dinero, nosotros tenemos ese algo especial. Pensamos que nuestra capacidad para leer noticias, ver videos o analizar una gráfica nos da una ventaja mística para elegir la próxima acción que nos hará millonarios antes del viernes. La humildad de los datos. La realidad es un balde de agua fría. Los datos demuestran que incluso los gestores de fondos profesionales, personas que desayunan datos, tienen supercomputadoras y doctorados en economía, fallan en su mayoría al intentar superar al índice S&P 500 de forma constante durante 10 o 15 años. Si los profesionales, con todos sus recursos, luchan por vencer al mercado, ¿por qué nosotros creemos que podemos hacerlo desde nuestra silla en el tiempo libre? El ego nos ciega ante esta estadística. Nos hace confundir la asterisco suerte con la habilidad. Si compraste una criptomoneda o una acción y subió, tu ego te dirá que eres un genio. La realidad probablemente sea que simplemente estabas en un mercado alcista donde todo subía. Los síntomas del ego inflado. ¿Cómo saber si el ego está tomando el control? Se manifiesta en 3 comportamientos letales. 1. La falta de diversificación. Estoy tan seguro de esta empresa que voy a poner todo mi capital aquí. El ego odia diversificar porque la diversificación es una admisión de que no sabemos qué va a pasar mañana. 2. Ignorar la evidencia. Cuando el precio de nuestra inversión cae y las noticias son malas, el ego nos obliga a inventar excusas para no admitir que nos equivocamos. Preferimos perder dinero que perder la razón. 3. Operar en exceso. El ego nos impulsa a creer que tenemos que estar haciendo algo constantemente para demostrar nuestra valía, cuando a menudo el mejor camino es no hacer nada. El inversionista ciego. Cuando el ego domina, el inversionista deja de escuchar la realidad del mercado y empieza a escuchar solo el eco de sus propios deseos. Se vuelve sordo a las señales de advertencia y ciego ante el riesgo. Invertir con éxito no se trata de demostrar que eres el más inteligente de la sala. Se trata de aceptar que el mercado es mucho más grande y complejo que tú. La verdadera maestría financiera comienza el día que dejas de intentar ganarle al mercado y empiezas a trabajar con él. Porque al mercado no le importa tu ego, pero a tu patrimonio sí le importa tu humildad. El conservadurismo, la trampa de la inercia mental. La comodidad de lo conocido. El segundo enemigo es el conservadurismo mental. No confundamos esto con ser una persona precavida que evita el riesgo. El conservadurismo psicológico es algo mucho más sutil y peligroso. Es la tendencia humana de darle un peso excesivo a nuestras creencias iniciales y a lo que siempre ha funcionado. A nuestro cerebro le encanta el orden y la coherencia. Cambiar de opinión requiere un gasto energético enorme y, sobre todo, la dolorosa admisión de que estábamos equivocados. Por eso, cuando tomamos una decisión de inversión, nuestro cerebro levanta un muro defensivo. Preferimos la seguridad de una idea vieja que se hunde antes que la incertidumbre de una verdad nueva que nos obliga a movernos. El filtro de la información. Este sesgo nos convierte en editores de la realidad. Cuando aparecen nuevos datos que contradicen nuestra tesis de inversión, no los analizamos de forma objetiva, los filtramos. Si la empresa en la que invertimos presenta malos resultados, el conservadurismo nos susurra, es solo un bache temporal, el mercado no lo entiende, o ellos siempre se recuperan. Ignoramos activamente las señales de advertencia porque aceptarlas rompería nuestra narrativa interna. Nos convertimos en inversionistas románticos que se quedan con la empresa hasta que el barco se hunde por completo, simplemente porque no pudimos procesar que el modelo de negocio ya no es válido en el mundo actual. El mundo es un blanco móvil. La realidad es que los mercados financieros son ecosistemas vivos, darwinianos y en constante mutación. Lo que era una inversión segura hace 10 años, pensemos en las grandes cadenas de videoclubs o en fabricantes de cámaras de rollo, hoy es un recuerdo.
El mercado no castiga a las empresas, castiga a quienes no se adaptan. Y como inversionistas, sufrimos el mismo destino. El conservadurismo nos hace mantener inversiones que ya no funcionan solo porque hace 5 años nos dieron muchas alegrías. Estamos operando con un mapa de 1990 en una ciudad de 2026. La mente se queda atrapada en una foto fija, mientras la economía se mueve a la velocidad de la fibra óptica. Actualizar el software mando. Para sobrevivir, debemos aprender a ser actualizables. Los mejores inversionistas del mundo, desde Warren Buffett hasta Ray Dalio, tienen una característica en común: la capacidad de abandonar una idea en el momento en que los datos cambian. No tienen lealtad a los activos, tienen lealtad a los hechos. El costo de aferrarse al pasado no es solo el dinero que pierdes en una mala inversión, es el costo de oportunidad de no estar en la siguiente gran tendencia por tener el capital y la mente bloqueados en el ayer. Invertir con éxito requiere la valentía de destruir tus propias opiniones cada vez que sea necesario. No dejes que tu portafolio se convierta en un museo de grandes ideas que ya no existen. La atención, la trampa del ruido y las luces de neón. El sesgo de disponibilidad. El tercer enemigo es la atención. En psicología, esto se conoce como el sesgo de disponibilidad. Nuestro cerebro tiende a darle una importancia desproporcionada a la información que tiene más cerca, a lo que más brilla o a lo que se repite con más fuerza. En el mercado, esto se traduce en una obsesión por lo que está en los titulares hoy. Si prendes la televisión o abres tus redes sociales y ves a todo el mundo hablando de una criptomoneda nueva, de la inteligencia artificial o de una empresa tecnológica que acaba de romper récords, tu cerebro interpreta ese ruido como una oportunidad. Pero hay una regla de oro que el ego suele ignorar: la atención es un indicador tardío. Para cuando una inversión llega a la portada de los diarios, el dinero inteligente ya entró, hizo su ganancia y está buscando la salida. La anatomía de una burbuja. ¿Cómo nacen las burbujas financieras? No nacen de la lógica, nacen de la atención desmedida. Comienza con una idea sólida, una innovación real. Pero luego, la narrativa se vuelve popular. El vecino te cuenta que ganó dinero, el taxista te da un consejo de inversión y los influencers financieros empiezan a gritar que esta vez es diferente. Cuando la atención se desborda, el precio deja de basarse en el valor real de la empresa y empieza a basarse puramente en la euforia colectiva. Las personas no invierten porque entiendan el negocio, invierten porque tienen miedo de quedarse fuera, el famoso FOMO. Estamos persiguiendo luces de neón en lugar de fundamentos sólidos, y la historia nos ha enseñado que cuando todos miran hacia el mismo lugar, el precipicio suele estar justo debajo. El ruido vs. la señal. Vivimos en la era de la economía de la atención. Los medios de comunicación financieros no están ahí para hacerte rico, están ahí para que no cambies de canal. Por eso necesitan drama, necesitan crisis inminentes y oportunidades únicas cada 24 horas. Como inversionista, tu trabajo más difícil es separar el ruido de la señal. La señal es aburrida, son balances, flujo de caja y crecimiento a largo plazo. El ruido es emocionante, son gráficas que suben verticalmente y titulares alarmistas. Perseguir lo que está de moda es como intentar ganar una carrera siguiendo los focos de los otros autos en lugar de mirar el camino. Eventualmente, te vas a estrellar porque estás reaccionando a los movimientos de los demás, no a la realidad de la carretera. La estrategia del silencio. Los inversionistas más exitosos suelen ser aquellos que tienen la disciplina de mirar hacia donde nadie más está mirando. Mientras la masa se pelea por las acciones populares que ya están sobrevaloradas, el inversionista consciente busca valor en el silencio, en los sectores olvidados o simplemente en su propia estrategia de largo plazo. Vencer al enemigo de la atención requiere que dejes de ser un consumidor de noticias y te conviertas en un arquitecto de tu propio plan. Recuerda, en los mercados, lo que es cómodo para la mente, lo popular, suele ser costoso para el bolsillo.
La rentabilidad real no se encuentra en el centro de la pista de baile bajo los reflectores, sino en la paciencia de esperar a que el ruido se apague para ver qué es lo que realmente queda en pie. La emoción, el secuestro de la razón. El cerebro en modo supervivencia. El cuarto enemigo es el más visceral, el más primitivo y, sin duda, el más poderoso, la emoción. A diferencia del ego o el conservadurismo, que son filtros de pensamiento, la emoción es una tormenta química en tu cerebro. Evolutivamente, estamos diseñados para responder al miedo y al placer de forma instantánea. En la naturaleza, si escuchas un ruido en los arbustos, no te quedas a analizar los datos, corres. Ese mismo impulso es el que se activa cuando ves una vela roja gigante en tu pantalla de inversiones. Tu cerebro no ve una oportunidad de compra, ve un depredador que viene a quitarte tu comida y la seguridad de tu familia. El problema es que lo que nos salvó la vida hace 10.000 años, hoy nos está costando una fortuna. La montaña rusa del mercado. Cuando el mercado sube, entramos en un ciclo de optimismo que escala rápidamente hacia el entusiasmo y, finalmente, hacia la euforia. En ese estado, la amígdala cerebral, el centro de nuestras emociones, toma el control y apaga la corteza prefrontal, que es la parte encargada de la lógica. En plena euforia, perdemos la noción del riesgo. Proyectamos que las subidas serán eternas y sentimos que somos invencibles. Es aquí donde la gente comete el primer gran error, comprar porque el precio está alto, simplemente porque la emoción del ganar nubla el juicio sobre el valor real de lo que se está adquiriendo. El abismo del pánico. Pero el mercado siempre se da la vuelta. Y cuando la tendencia cambia, la euforia se transforma en ansiedad, luego en miedo y, finalmente, en pánico total. El pánico es contagioso. Es un instinto de manada que nos grita, sal de ahí, todos están corriendo, corre tú también. Es el momento en que el inversionista, abrumado por el dolor de ver su saldo caer, decide vender para salvar lo que queda. Irónicamente, este es el momento en que se materializa la pérdida. El miedo nos obliga a vender en el punto de máximo pesimismo, justo cuando las acciones están más baratas y el potencial de recuperación es mayor. El ciclo del autodidacta que fracasa. El resultado es una tragedia financiera que se repite generación tras generación. El inversionista promedio compra caro por euforia y vende barato por terror. Es exactamente lo contrario a lo que dicta la lógica para hacer dinero. Dominar la emoción no se trata de convertirte en un robot sin sentimientos, eso es imposible. Se trata de reconocer el sentimiento y tener un plan que te impida actuar bajo su mando. Como decía Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, el principal problema del inversionista, e incluso su peor enemigo, es probablemente el mismo. Si logras conquistar tus emociones en los momentos de caos, no solo estarás protegiendo tu dinero, estarás obteniendo el recurso más escaso y valioso en los mercados, la claridad mental. La maestría del comportamiento. Del caos al sistema. La gran noticia es que no estás condenado a ser víctima de tu propia biología. Si bien no podemos borrar miles de años de evolución que nos impulsan al miedo o a la euforia, sí podemos hacer algo mucho más inteligente, diseñar sistemas que tomen las decisiones por nosotros. Convertirse en un mejor inversionista no tiene nada que ver con aumentar tu coeficiente intelectual, sino con fortalecer tu arquitectura de decisiones. Los inversionistas que triunfan no son los que tienen nervios de acero, son los que han creado un entorno donde sus emociones no tienen acceso al botón de ejecutar. Las reglas de la armadura financiera. Para construir esta armadura, necesitamos 4 pilares fundamentales. 1. El plan escrito, si no está en papel, no existe. Tu plan debe dictar qué comprar, cuándo vender y, sobre todo, qué hacer cuando el mercado caiga un 20%. Cuando el pánico llegue, no consultes a tus emociones, consulta a tu documento. 2. La diversificación como humildad. Diversificar no es solo una estrategia técnica, es una admisión de humildad. Es decir, no sé qué sector ganará mañana, así que estaré en todos.
La diversificación reduce la intensidad emocional porque ninguna noticia individual puede destruir tu patrimonio. El poder del tiempo y el silencio. 3. Pensar en décadas, no en días. El largo plazo es el antídoto contra la volatilidad. Cuando amplías tu horizonte visual, los grandes desplomes de hoy se ven como pequeñas arrugas en un gráfico de 10 años. El tiempo convierte el riesgo en rentabilidad. 4. La dieta de información. Deja de reaccionar al ruido diario. El mercado financiero es el único lugar donde, cuanto más trabajas, mirando noticias y operando, menos sueles ganar. Aprende a ignorar lo urgente para enfocarte en lo importante. Como dice la máxima, invertir debe ser tan aburrido como ver crecer el pasto o ver secarse la pintura. El control final, el espejo. Al final del día, los mercados financieros son un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes y de los emocionales a los disciplinados. Los inversionistas exitosos no pierden el tiempo intentando predecir el futuro, porque saben que el futuro es inherentemente impredecible. En cambio, invierten toda su energía en controlar lo único que sí está bajo su mando, su comportamiento. Recuerda las palabras de Daniel Crosby: gestionar tu dinero es, en un 90%, gestionarte a ti mismo. Si logras dominar los 4 enemigos que vimos hoy, el ego, el conservadurismo, la atención y la emoción, ya habrás ganado la batalla más importante. No busques ser el más inteligente del mercado, busca ser el más disciplinado. Esa es la verdadera clave de la riqueza. La gran lección, tú contra ti. La competencia solitaria. Hemos llegado a la conclusión de este viaje por la mente del inversionista y la lección final de Daniel Crosby en The Behavioral Investor es tan simple que la mayoría la ignora, pero tan poderosa que puede cambiar tu destino financiero. Solemos creer que invertir es una competencia contra Wall Street, contra los algoritmos de alta frecuencia o contra el tipo que presume sus ganancias en redes sociales. Pero la realidad es mucho más íntima. Invertir no es una competencia contra otros, es una competencia contra ti mismo. El mercado no es un oponente al que hay que vencer, es un espejo que refleja tus miedos, tus inseguridades y tu impaciencia. Cada vez que abres tu portafolio, no estás viendo activos, estás viendo una prueba de tu propio carácter. La jerarquía del éxito. En el mundo de las finanzas, nos han enseñado una jerarquía falsa. Nos dicen que el conocimiento es el rey, que si lees suficientes libros, si aprendes a valorar empresas o si entiendes la macroeconomía, el éxito está asegurado. Pero la historia está llena de genios que murieron en la pobreza y de personas sencillas que, con un salario modesto, construyeron fortunas generacionales. ¿La diferencia? El conocimiento es solo la base, pero el comportamiento es el techo. Puedes tener un mapa perfecto del tesoro, pero si te da miedo caminar o si te distraes con cada moneda de cobre que encuentras en el camino, el mapa no sirve de nada. En el largo plazo, tu cuenta bancaria no reflejará tu coeficiente intelectual, sino tu capacidad de mantener la calma cuando el mundo parece estar cayéndose a pedazos. La ventaja injusta de la templanza. Dominar tus emociones en un mercado irracional te otorga lo que yo llamo una ventaja injusta. Mientras la mayoría de las personas operan bajo el mando de la amígdala, reaccionando al ruido, persiguiendo modas y vendiendo por pánico, tú tienes la capacidad de elegir una respuesta diferente. Tener templanza es como tener superpoderes en un mundo de impulsivos. Significa que mientras otros pierden el sueño por una caída del 10%, tú ves una oportunidad de descuento. Mientras otros se llenan de codicia en las burbujas, tú mantienes la disciplina de tu plan. No necesitas predecir el futuro para ser rico, solo necesitas no sabotear tu propio presente. La riqueza, al final del día, es el premio que el mercado le otorga a quienes logran dominar sus instintos más básicos. El legado del inversionista consciente. Al cerrar este análisis, quédate con esto: el mercado financiero es, quizás, el examen de autoconocimiento más caro del mundo. Aquellos que se niegan a conocerse a sí mismos terminan pagando el curso con sus ahorros.
Pero aquellos que aceptan el reto de dominar su ego, su atención y sus emociones, no solo obtienen libertad financiera, sino también una maestría sobre su propia vida. Porque quien logra dominar su mente frente al dinero, tiene el control sobre casi cualquier otra cosa. No busques ganarle al mercado. Busca ganarte a ti mismo. Porque esa, y solo esa, es la verdadera victoria del inversionista. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.